Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y vamos a leer del verso 17 hasta el 20 para desarrollar el mensaje del día de hoy. Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Dice el verso 17: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20: Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre eterno, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, en tu casa, queremos pedirte que bendigas tu palabra, que bendigas, Señor, a todos los corazones que escucharán tu mensaje. Y que este tiempo, Padre, sea donde nuestras mentes y nuestros corazones y todo nuestro ser, Señor, te honre, prestando atención a tu palabra, Padre, y que ella pueda, Señor, surtir el efecto correspondiente para nuestras vidas. Y que nos motive y nos anime, Señor, a hacer tu voluntad, como dice tu misma palabra, ser hacedores y no solamente oidores. Padre, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Para que exista, o para determinar que está bien o que está mal, o qué es lo correcto de lo incorrecto, o qué es justo de lo que es injusto, tiene que haber una ley, ¿verdad? Una ley que determine que está bien, que está mal, repito, que es correcto de lo incorrecto. Una ley moral, una ley que establezca el principio o el estándar a seguir. Ahora, si existe una ley, necesariamente tiene que existir un dador de esta ley. Y ese dador es el Señor, es Dios, que trasciende al hombre mismo, para que ese dador de la ley, una de las características de ese dador de la ley, tiene que conocer a plenitud al hombre, y el único que lo conoce a plenitud es su creador. Entonces el Señor es quien da esa ley ya ha quedado registrada, y es la ley de Dios. Ahora, en cuanto a la ley, Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para el pueblo de Israel. Esa ley continuó. Ahora, actualmente, la ley de Dios, alguien podría preguntar, ¿está vigente para la iglesia neotestamentaria o para el cristiano del siglo XXI? Sí. Entonces, ¿hay que seguir haciendo sacrificios? Entonces, ¿hay que seguir guardando los días festivos, las dietas alimenticias? Porque formaban parte de la ley de Dios, ¿correcto? Entonces, desde ya, para poder entender la ley de Dios, en los tiempos de Jesús ya existía esta controversia. Ahí estaba la ley que Dios había dado a Moisés, a su siervo Moisés, en el monte Sinaí. Cuando Cristo vino la controversia. Y por eso vino el maestro y el Señor de la ley a darle la explicación correspondiente. Entonces quiero hablarles sobre esa ley, Cristo y la ley, cuál es su relación de la ley y cómo que los escribas y los fariseos cogieron la ley de Dios y lo distorsionaron, ampliando los mandamientos o reduciéndolos para sus conveniencias. Ahora, en esta parte y en este inicio, quiero hablarles exactamente sobre la justicia del cristiano. ¿Qué es la justicia del cristiano?
Repito, para que algo determine lo injusto de lo injusto, tiene que existir una ley. Y esa es la ley de Dios. Pero en sí el tema es enfocado a la justicia del cristiano. ¿Cuál es la justicia que el cristiano debe desarrollar? ¿Cómo se manifiesta esta justicia? Pero para lo cual hay que tener un poquito de contexto. ¿Qué es la ley de Dios? Y en primer lugar, acá vemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús y la ley. ¿Cuál es su relación de Jesús con la ley? En primer lugar, Jesús viene y dice claramente en el verso 17, no penséis, o en otras palabras, en ningún momento ustedes se les ocurra pensar que yo he venido para abrogar, para anular la ley del Señor. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Ahí está la respuesta. Yo he venido para cumplir la ley del Señor, la ley de Dios. Jesús vino para cumplir, no para abrogar la ley o los profetas. Ahora, esta controversia, como dije hace un momento, causó conflicto con los maestros de la ley, con los doctores de la ley de ese entonces, los escribas y los fariseos, porque ahí estaba la ley. Ahora Jesús vino a explicar y a dar exactamente la enseñanza correspondiente a la ley de Dios. ¿Y cuáles eran esas controversias? Un ejemplo de ellas era el día de reposo, en la cual se establecía claramente que en el día de reposo no podían hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Ya vino el Maestro, nuestro Señor Jesús, en los tiempos, cuando estaba el día de reposo. Y hay una ocasión que está registrada en Mateo capítulo 12, donde Jesús está con sus discípulos. Y dice que pasan por un campo y sus discípulos tuvieron hambre y recogen las espigas y comienzan a comer. ¿Y qué hacen los fariseos? ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? La respuesta del Señor Jesús: ¿acaso no han leído? Mira, hermanos, vaya al capítulo 12 para refrescar nuestra memoria y entender un poquito más. Dice por título: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Son 8 versículos. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaron el día de reposo y son sin culpa? Verso 6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Mire el verso 8: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí está el Señor Jesús, le dice: uno más grande está acá. Y el Hijo del Hombre, Jesús, es el Señor del día de reposo. Y desde ya nosotros debemos tener esto muy claro. Nosotros cumplimos la ley a través de Cristo. Nosotros guardamos el día de reposo a través del Señor del día de reposo, que es Cristo. Eso es muy importante entender. Pero ahí estaba la controversia, ahí estaba el Señor Jesús con sus discípulos, y ahí estaban los fariseos y los escribas, que ellos habían cogido la ley de Dios y la habían interpretado de acuerdo a su concepto de ellos. Ahora Jesús, Él vino y enseñó con autoridad. Dice: oíste que fue dicho. Y después, ¿qué decía el maestro? Mas yo os digo. ¿Y quién era ese yo? El gran yo soy.
Por eso al final del sermón, en capítulo 7, dice que la gente, cuando Jesús terminó el sermón, dice que la gente se asombraba de su doctrina porque él enseñaba con autoridad, no como los escribas, que siempre citaban a alguien para reforzar o sostener su enseñanza. Pero el maestro dice, mas yo os digo. Es la autoridad del Señor Jesús. Y aplicándola a nosotros, todo hijo de Dios, ¿qué comparte? La palabra de Dios. Es su palabra. Y su palabra por sí misma tiene autoridad. Hace poco leí, esto es maravilloso. Lo bueno del cristianismo es que es verdad. ¿Lo creas o no lo creas? Amén. Hermanos, usted puede compartir el cristianismo y usted le puede decir, mira, lo bueno es decir, uno, como se dice, si en algo uno puede sentirse orgulloso de algo, es que somos de Cristo. Y cuando usted va a compartir el evangelio del cristianismo, usted puede decir a quien quiera que sea, mira, lo bueno del cristianismo es que es verdad, lo creas o no lo creas. Amén. Eso es maravilloso, hermano. Es reconfortante, te da valor, te da ánimo. Estamos del lado del vencedor, del lado ganador. Dice Jesús, le dice yo, ustedes no piensen que yo he venido para anular, para abrogar o para modificar la ley. Yo he venido para cumplir la ley. Esta palabra cumplir en el griego viene del término plerosai, que significa llenar. Llenarlo todo, completarlo todo. Y esta es otra verdad también a aplicar a todos los aspectos o doctrinas que nosotros debemos vivir, y la cual debemos regir nuestras vidas y aplicarlo a todos los aspectos. El sacrificio de Cristo fue completo, enfocando a nuestra salvación. No necesitamos nada que agregar al sacrificio de Cristo para obtener la salvación. Necesitas guardar el día de reposo para que seas salvo. ¿Es cierto? Necesitas bautizarte para que seas salvo. ¿Es cierto? Necesitas ciertas dietas alimenticias para conservar o ser salvo. ¿Es cierto? El sacrificio de Cristo, cuando estaba en la cruz, dijo, está consumado, todo está completado, fue un 99%. Yo tengo que agregar el 1% con mis dietas alimenticias, con mis días de reposo, con mi bautismo. Tengo que agregarle para complementar el sacrificio de Cristo para obtener la salvación. Plerosai, completo, lleno. Créalo en su corazón y en su mente y enseñe eso y viva de acuerdo a eso. Usted está seguro en los brazos del Señor. La ley de Dios. Hermanos, la ley de Dios en el Antiguo Testamento contiene enseñanza doctrinal. Veamos ahora el contenido de la ley de Dios. Enseñanza doctrinal. En la Torá, en los 5 primeros libros, en el Pentateuco, se dice que el Evangelio está, como dijo este obispo, Ponte Serrano, dice que en el Antiguo Testamento el Evangelio está como si estuviera en capullo. Y en el Nuevo Testamento está en plena floración. Hermanos, en el Antiguo Testamento el Evangelio está en oro puro. Cristo vino y nos hizo más fácil para nosotros los gentiles, para poder entenderlo mejor. Ahora, a pesar de las grandes doctrinas que existen en el Antiguo Testamento, fue una revelación parcial.
¿Por qué? Porque eran sombras de lo que había de venir. Cuando vino Cristo, fue la revelación total. También contiene profecía. Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Yo no he venido para anular, no he venido para aprobar. ¿Lees el Antiguo Testamento? No necesito leer el Antiguo Testamento. Yo leo solamente mi Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene enseñanzas bíblicas, contiene profecías. Estableció las profecías del Salvador, su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección. Y también contiene la ley moral de Dios en los preceptos éticos. Jesús nació y vivió bajo la ley. Ahora, en cada generación que surge, siempre hay personas que tratan de solamente enfocarse en el aspecto de amor de Dios o en la ley que no los afecte a ellos y solamente se enfocan en cuanto a la misericordia, a la bondad, al amor, al perdón de Dios. Hay un personaje, o existió un personaje famoso, un hereje del siglo II llamado Marción, el cual se caracterizó porque cogió el Nuevo Testamento y lo volvió a reescribir, pero sin las referencias del Antiguo Testamento. Porque para él el Antiguo Testamento no era importante. Ahora uno se puede preguntar, sí, pero eso pasó en el siglo II, ahora estamos en el siglo XXI y no puede ocurrir eso. Pero ¿saben cuáles son sus variantes o sus equivalentes ahora? En lo que se llama la nueva moralidad. La nueva moralidad en la cual dice que ninguna ley ata al cristiano, ninguna ley lo ata. El cristiano es libre, completamente libre, y ninguna ley le ata al cristiano más que la ley del amor. Por lo tanto, él puede ir a hacer lo que le place, porque ahora vive en el tiempo de la gracia. Y la ley del Antiguo Testamento ya no lo va a traer. ¿Qué les parece? Un cristianismo, en otras palabras, sin cruz. Un cristianismo que no involucre ningún tipo de sacrificios. Un cristianismo que no te afecte a tu mente ni a tu corazón. Eso es todo, los equivalentes. Y en el verso 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Quiero que veamos un aspecto de la palabra de Dios, o de la ley de Dios que estamos viendo, que esta es inquebrantable. Dice acá, ni una jota, que viene del griego iota. Y la palabra o la letra iota es la más pequeña dentro del alfabeto griego, la más pequeñita. Es como una pequeña coma para separar una letra de la otra. Ni una iota, ni una tilde, que era ella. Una jerarquía, dice, que es como un pequeño cuernito que separaba las letras. Ni la más pequeña de las letras del abecedario, ni una tilde va a pasar, dice el Señor.
hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Y cuando se cumple, dice que va a tener que pasar el cielo y la tierra. Habrá un hermoso renacimiento, un nuevo renacer, si los nuevos tierran. Porque este cielo que vemos, dice que está reservado ¿para qué? Para el fuego. Habrá un nuevo renacimiento de toda la creación. Pero mientras eso no pase, dice, con otras palabras, cada palabra que está acá escrita se va a cumplir. Más del 90% de lo que está escrito, de lo que se profetizó, de lo que se estableció, se ha cumplido. Solo queda un porcentaje menor de ese cumplimiento. Algunos ejemplos de eso. ¿Qué falta por cumplir? La construcción del tercer templo. Algunos dicen que ya está todo el plano del tercer templo, que ya están todos los materiales del tercer templo. Aún las vacas rojas que ya no existían, han comenzado nuevamente a aparecer. Y todo indicando que todo se está preparando para que este tercer templo se levante, se construya. Y tiene que construirse ese templo. Y eso nos lleva también a otra profecía. Tiene que aparecer el anticristo. Y tiene que sentarse. Y querer que lo adoren como Dios. Tiene que establecerse el nuevo orden mundial. Está escrito. Todo tiene que estar ahí preparándose. Por eso cada acontecimiento que ocurre a nivel local y a nivel mundial, recordemos que ya está por escrito en la Biblia. El Señor ya nos ha anticipado lo que va a acontecer. Tiene que establecerse el nuevo orden. Una sola moneda, la moneda, el dinero físico tiene que desaparecer. Y lo está haciendo. Tiene que haber una sola religión. Y está pasando. Se están uniendo las tres religiones monoteístas. Judaísmo, el catolicismo y el islam, en uno solo lugar. Ya está construido este lugar. Y un solo gobernador que vendría a ser el anticristo. Y cuando eso vaya pasando, otra profecía también, que nuestro Señor tiene que regresar por segunda vez. Como dije hace un momento, lo bueno, hermanos, del cristianismo y de ser cristianos es que es verdad. Lo crean o no lo crean las demás personas. Ahora, cuando dije hace un momento, la ley de Dios sigue vigente para nosotros, para poder entenderlo, es que la ley se dividió en tres partes: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. En cuanto a la ley civil, ya no está vigente. En cuanto a la ley ceremonial, ya no está vigente para nosotros. La que está vigente para nosotros es la ley moral,
que contienen los 10 mandamientos, que fueron reducidos a 2 mandamientos, a esos 2 grandes mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resumen la ley y los profetas. Miren qué maravilloso es el Señor. 613 preceptos le dieron a su pueblo Israel, lo redujeron a 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos a 2 mandamientos. 2 mandamientos, obedezcamos esos 2 mandamientos, cumplimos la ley y todos los profetas. Amén. Amén. ¿Y qué relación con el cristiano? Pues en los versículos siguientes dice el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En otras palabras, la grandeza en el reino de los cielos está determinado por nuestra obediencia. Sed hacedores, no solamente oidores, engañándonos o engañándose a ustedes mismos. Sed hacedores, hermanos, de la palabra de Dios. Otra vez vuelvo a repetir, sed hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y la grandeza en el reino de los cielos, tal cual nuestro Señor Jesucristo nos recuerda, está determinada por la obediencia a ella misma, que dice acá, de manera que cualquiera quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado, más el que los enseñe correctamente será grande en el reino de los cielos. Nuestra grandeza está determinada por nuestra obediencia. Por eso el Señor dijo, haceros tesoros donde el ladrón no entra, la polilla no corrompe. En los cielos. Y en el verso 20 habla, dice que no solamente nuestra obediencia determina nuestra grandeza allá en los cielos, sino determina nuestro ingreso al reino de los cielos. En el verso 20 lo que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que vuestra justicia, dice, no fuera mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Y usted se ha preguntado cuál era la justicia o el conocimiento de los escribas y de los fariseos en cuanto a la ley? Eran doctores de la ley, conocedores de la ley. Ellos conocían la ley. Pero el Señor Jesús nos dice, su justicia de ustedes tiene que ser mayor que la de ellos. ¿A qué se refiere? Se refiere a la justicia del corazón de sus hijos. A una justicia que no solamente se refleja en palabras, sino que se refleja en acciones, en actitudes, en el corazón del hombre. Los fariseos y los escribas habían cogido la ley y lo habían interpretado o le habían dado solamente en el aspecto literal, pero se habían olvidado del espíritu de la ley. Jesús se refiere a la justicia del corazón, una justicia que involucra pensamientos, que involucra actitudes, que involucra nuestro corazón. Si la justicia de ustedes, dice, no fuera mayor que esto de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, esta justicia, ¿cómo practicar esta justicia mayor que los escribas y los fariseos? Si uno se pone a analizar, ¿cómo yo puedo practicar una justicia mayor que los escribas y los fariseos? Hermanos, el único ser que puede tener una justicia mayor que los escribas y los fariseos es el cristiano. ¿Y por qué puede tener una justicia mayor?
porque Dios le ha dotado del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien le va a ayudar a poder tener una justicia del corazón. Una justicia que se refleje, repito, en su pensar, en sus actitudes, en su corazón, para con Dios y para con los hombres. Esa es la justicia que Dios demanda de sus discípulos. Esa es la justicia que Dios demanda de sus hijos. Es la justicia que Cristo demanda de sus seguidores. Una justicia del corazón. Una justicia más profunda. Y Cristo, Él habla claramente, dice: no piensen que yo he venido para abrogar la ley de los profetas, yo soy el cumplimiento de la misma. Y ustedes cumplen la ley de los profetas a través de Cristo, a través de Él cumplimos. Y cuando Pablo dijo: Cristo es el fin de la ley, en Romanos capítulo 10, verso 4, no se está refiriendo a la ley moral. O en otras palabras, no se está refiriendo a que la ley ya no se aplica para nosotros, sino se está refiriendo a que nosotros, o que Cristo nos capacita para cumplir la ley, y la cumplimos en Cristo. No significa que tú vas a hacer, o pensar, o vivir como a ti te place. Esta es parte de la justicia del cristiano, parte del fruto del Espíritu en la vida del cristiano. Paz, paciencia, ¿qué más? Benignidad, amor, gozo, son los frutos del Espíritu. Y parte de ese fruto es la justicia. Esa es la justicia del corazón, que diferencia y caracteriza al cristiano. Ahí está Cristo y la ley, ahí está el contenido de la ley, y ahí está la ley con el cristiano. Y eso debe verse reflejado en cada uno de nosotros. Hay una anécdota bastante peculiar, pero que ilustra esta verdad, y con esto quiero terminar. Un niño dice que se encontraba camino a su casa, pero el niño tenía una muleta, pero aparte de la muleta tenía una canasta con frutas. Y este niño se iba camino a su casa, apurado, porque tenía que llegar. Y en ese proceso de camino a su casa, se cruza con un hombre de negocios, un hombre apurado, que tenía una junta muy importante. Y lo topa al niño y le hace que volque todo su canasta con sus frutas. Este hombre de negocios mira al niño y simplemente no le dice nada y continúa, se molesta. Pero en eso había otro hombre. Y este otro hombre le dice: no te preocupes, hijo, yo te voy a ayudar a recoger tus frutas que se han caído. Y comienza a recoger una por una en su cesta y le devuelve al niño. Y el niño, intrigado por la actitud de este hombre, lo queda mirando y en su inocencia le pregunta: ¿es usted Jesús? ¿Qué había pasado? La semana anterior, en su escuela dominical, su maestra le había enseñado sobre el carácter y sobre la enseñanza de Jesús. Y él vio eso reflejado en este hombre. Ojalá que cuando las personas nos vean a Cristo en nosotros. Amén. Vamos a ver. Padre, te agradecemos, Señor, por este momento, y gracias por tu palabra.
Gracias por recordarnos que tu ley, Señor, es perfecta, que convierte el alma del hombre, que tu ley, Señor, es inquebrantable, que tú viniste a abrogarla o a abandonarla o a modificarla. Tú viniste a cumplirla, Señor. Porque la ley fue nuestro instructor, fue nuestro ayo que nos llevó hacia ti, para hacernos entender que nosotros no tenemos justicia propia o no tenemos méritos propios, solamente a través de ti, Señor. Pero tú nos vuelves a llevar a la ley para que nos santifiquemos más cada día, para que nos enseñes, Señor, qué es o cuál debe ser nuestra manera de vivir y de actuar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias, Señor, por darnos la enseñanza y la explicación y la aplicación correspondiente para nuestras vidas. Y ayúdanos a que nuestras vidas, que los frutos, Señor, del Espíritu Santo en nosotros sea visible, que nuestra justicia sea mayor que las escribas de los fariseos, para poder, Señor, ingresar al reino de los cielos. Gracias, Señor, por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.